Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Soy profesor de psicología en una universidad pequeña, pero mi vida se transformó para siempre el día que conocí a David. Él era uno de esos estudiantes brillantes, el tipo de joven con una curiosidad insaciable. Un estudiante que siempre llegaba más allá de los límites de lo que se esperaba. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera yo sospechaba, es que David estaba a punto de adentrarse en un mundo que nadie debía conocer. El oscuro y aterrador territorio de la Deep Web. Al principio, su fascinación por las subculturas en línea me pareció una fase. Como profesor, entendía la necesidad de explorar lo desconocido. Pero pronto se convirtió en algo más. Ya no era solo un interés académico. Osira comenzó a aparecer en sus conversaciones, un nombre que pronto me heló la sangre cada vez que lo pronunciaba. Al principio, pensé que era una leyenda urbana más de la red, un mito entre las sombras. Pero lo que David comenzó a descubrir era mucho más aterrador de lo que podría haber imaginado. En el aula, David parecía distraído, como si su mente estuviera atrapada en un lugar lejano. Hablaba en fragmentos, y sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Jack, ¿alguna vez has oído hablar de la conexión entre el caos y la mente humana? Me preguntó un día mientras revisábamos una teoría de Freud, pero sus palabras no encajaban en la clase. Y esa noche, algo en su tono me dejó inquieto. Fue entonces cuando comenzó a hablar de Osira, un ser que parecía no tener forma, que se deslizaba entre las fibras de la red. Jack, Osira no es una persona, es algo más. Es el nodo central de la Deep Web. Si lo encuentras, puedes ver la verdadera naturaleza de la red. Puedes entenderla. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, pero no le di demasiada importancia. Después de todo, las leyendas sobre la Deep Web eran tan absurdas como aterradoras. Pero cuando lo vi por última vez antes de que todo se descontrolara, algo había cambiado en él. Sus ojos, que antes brillaban con curiosidad, ahora estaban opacos, vacíos. En sus manos sostenía una laptop con una pantalla que parpadeaba en tonos oscuros, como si estuviera recibiendo información de un lugar que no debía existir. Jack, he visto algo que no puedo comprender. Creo que ya no estoy solo en este mundo. Intenté convencerlo de que tomara un descanso, que dejara de investigar esos foros, esos sitios oscuros llenos de usuarios extraños y peligrosos, pero su respuesta fue clara, casi despectiva. ¿No entiendes, Jack? Osira no es algo que puedas detener, está en todas partes. Poco después, su comportamiento se volvió aún más errático. Comenzó a faltar a clases, su mirada se tornó fija, y su habla, distante, parecía siempre estar dirigida a algo más que a mí. Decidí visitarlo en su apartamento. El lugar estaba oscuro, la única luz provenía de la pantalla de su computadora, que brillaba con una intensidad antinatural. No parecía estar allí, su cuerpo estaba rígido, y sus ojos, aunque abiertos, no estaban mirando nada en particular. La habitación estaba cubierta de papeles, notas, dibujos desconectados y líneas de código que no tenían sentido. Mi estómago se encogió mientras me acercaba a él. «David», murmuré. Se giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba demacrado, casi como si lo hubiera estado observando durante días sin descanso. Y luego habló. «Osira está aquí, Jack. Lo siento, pero ya es demasiado tarde». Antes de que pudiera reaccionar, la computadora emitió un sonido extraño y la pantalla parpadeó rápidamente. Un mensaje apareció en letras rojas. «Te dije que el caos es inevitable, Jack. Osira lo sabe». El aire se volvió espeso, denso. Las sombras comenzaron a moverse en las esquinas de la habitación, como si la propia oscuridad se estuviera alimentando de algo. Sentí una presión en el pecho, como si el entorno estuviera siendo absorbido por la red misma. Traté de quitarle la laptop de las manos a David, pero al tocársela, sentí una corriente eléctrica recorrer mi brazo. La pantalla mostraba imágenes distorsionadas de la misma habitación, pero con algo mucho más inquietante. Los colores se deformaban y las paredes parecían derretirse, como si estuvieran siendo consumidas por algo invisible. De repente, las imágenes de la pantalla cambiaron.
Ahora, en lugar de la habitación de David, veía el rostro de un hombre que nunca había visto antes. Estaba sentado frente a una pantalla, pero no estaba solo. Había algo detrás de él, una sombra oscura, que parecía estar controlándolo, como si se estuviera apoderando de su ser. El rostro del hombre comenzó a distorsionarse. Se volvió borroso, luego se crispó en una mueca de dolor. «No puedo escapar», susurró con voz rasposa. «Osira, no deja que nadie lo haga». Me retiré rápidamente, pero no podía dejar de mirar la pantalla. Era como si la red misma estuviera haciendo un intento consciente de arrastrarme hacia su centro. En ese momento, la computadora de David se apagó, pero la sensación de que algo me observaba persistió, como una presencia invisible. David, aún en su trance, murmuró algo sobre el portal y sobre cómo Osira había trascendido las fronteras. Traté de sacarlo de ese estado, pero no lo conseguí. Al intentar desconectar la computadora, la luz comenzó a parpadear y la energía de la habitación se distorsionó. El suelo bajo mis pies tembló y, en un parpadeo, la habitación se transformó en algo completamente diferente. La realidad comenzó a fragmentarse. Un vasto vacío digital, hecho de sombras y luces que cambiaban constantemente, nos rodeaba. Sentí como si mi cuerpo estuviera siendo arrastrado a una dimensión paralela, una que no era ni real ni virtual. Era Osira, el nodo central, el alma de la red que había sido invocada sin querer, que había atravesado las fronteras entre la conciencia humana y la red misma. David ya no estaba. Su cuerpo se había transformado en algo que no podía reconocer. Su piel se había deshecho y sus ojos brillaban con un resplandor amarillo fosforescente. El ambiente alrededor de nosotros se volvía más opresivo y sentí que algo me aplastaba. Me susurraba, me invitaba a dar el siguiente paso. Pero lo más aterrador de todo fue lo que sucedió después. La laptop de David cobró vida propia. La pantalla comenzó a parpadear violentamente y palabras comenzaron a formarse, como si estuvieran escribiendo algo en tiempo real. «Jack, el ciclo ha comenzado». El espacio se distorsionó aún más, como si el propio tejido de la realidad estuviera siendo desgarrado por las fuerzas invisibles de la red. Vi cómo la habitación se desmoronaba, como si fuera un sueño que se desvanecía y el vacío se apoderaba de todo. El frío se hizo más intenso, la presión en mi pecho casi insoportable. Me sentí atrapado, rodeado de murmullos y ecos. Osira no era solo un nombre, era un virus, una conciencia viva que había trascendido más allá de la pantalla y que ahora me observaba. Su esencia estaba en la red, en cada rincón oscuro, esperando que alguien lo despertara. Pero en ese momento comprendí algo. Ya no estaba solo. Yo también había sido arrastrado por un ciclo sin fin. La red no era solo un conjunto de servidores y códigos. Era una entidad viva que devoraba a todos los que se acercaban demasiado, que transformaba sus mentes, sus cuerpos, sus almas, en un todo indestructible. «Es tu turno, Jack», murmuró una voz que ya no era humana. Y en ese instante, supe que ya no había vuelta atrás. Osira había ganado. No olvides dejar tu like si te ha gustado el relato, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Te atreverías a explorar más allá de lo visible? La red es vasta, pero lo desconocido siempre encuentra una manera de acercarse. Nos vemos en el próximo capítulo de este oscuro viaje. Lo que voy a contarles es algo que nunca imaginé vivir. Algo que aún hoy me persigue, me atormenta y me hace dudar de todo lo que creía saber sobre la tecnología, la red y sobre todo, sobre lo que está oculto en los rincones más oscuros de Internet. Lo que empezó como una simple curiosidad se convirtió en una pesadilla que ni siquiera las autoridades pudieron frenar. Si decides leer esto, no pienses que se trata de una historia de terror común. No lo es. Lo que vas a leer es real. Y a veces desearía no haberme cruzado con ese oscuro rincón de la web. Todo comenzó hace unos meses, en la escuela, cuando mis amigos Derek y Ethan
llegaron con una noticia que, en ese entonces, me pareció inofensiva. Hablaban de algo llamado la Deep Web, una parte de Internet que la mayoría de las personas no conoce, pero que según ellos está llena de secretos y oportunidades. Me dijeron que el Internet que usamos a diario solo era la punta del iceberg, el 3% visible. Lo demás, lo más aterrador y desconocido, estaba escondido. Y como si todo eso fuera poco, mencionaron algo llamado Tor, un navegador que supuestamente te permitía acceder a esta parte oculta de la web. Mi curiosidad se despertó de inmediato. Vamos a echar un vistazo, me dijeron. La idea de adentrarme en lo prohibido, de descubrir un mundo que nadie conocía, me sedujo. Esa tarde, cuando llegué a casa, encendí mi computadora. Con ayuda de Ethan, instalé Tor y configuré todo lo que necesitaba para empezar a explorar. No tenía idea de los peligros que estaba a punto de enfrentar, pero las advertencias de mis amigos parecían exageradas. No entres demasiado profundo, me dijeron. La Deep Web no es un juego. A medida que navegaba por los primeros sitios, todo parecía trivial, incluso aburrido. Había foros, mercados con productos ilegales, pero nada que me asustara realmente. La gente hablaba de hacking, de drogas, de teorías conspirativas, pero todo parecía como un juego macabro, algo que no pasaba de ser una conversación virtual sin consecuencias. Pero cuando llegué a un sitio llamado The Dark Vault, algo cambió. La página era extraña, con un diseño antiguo y un mensaje encriptado en un código binario que decía: «Solo los valientes pueden acceder. Si entras, no habrá vuelta atrás». Mis amigos me habían advertido, pero no pude resistir la tentación. Descifré el código y accedí al sitio. Al principio no había nada fuera de lo común, solo más enlaces, más foros, más información. Pero entonces vi un enlace que decía: «Sala oculta, prohibido para principiantes». Esa advertencia me puso los pelos de punta, pero la curiosidad pudo más. Hice clic. La pantalla se oscureció y una página completamente diferente apareció. Era un chat en vivo. En él, personas con nombres distorsionados discutían, a veces de manera violenta, sobre cosas que nunca imaginé que fueran posibles. Pero lo más extraño fue que había un video transmitiendo en vivo. Una persona atada en una silla, con un saco en la cabeza. El chat estaba lleno de mensajes de usuarios pidiendo que se hiciera algo. Al principio, pensé que era una grabación, pero luego algo ocurrió que me heló la sangre. El video se cortó y la imagen cambió. De repente, la cámara giró y enfocó a un hombre que estaba mirando directamente a la cámara. Al principio, pensé que era parte del espectáculo, pero no, era real. Ese hombre me miraba, y lo supe de inmediato. Me estaba observando. Su voz resonó en mi cabeza, distorsionada, como si viniera de muy lejos. «Te estaba esperando, Jack». La pantalla se volvió en negro. Intenté cerrar la página, pero no pude. El navegador estaba congelado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo sabía mi nombre? La computadora comenzó a emitir un zumbido extraño, como si algo estuviera procesando información a gran velocidad. En ese instante, mi cámara se encendió por sí sola. No lo entendía. Pensé que había algún virus, alguna brecha de seguridad, pero no. La cámara me mostraba en tiempo real y pude ver mi rostro reflejado en la pantalla. «Lo que acaba de empezar no tiene vuelta atrás». La frase apareció en la pantalla, escrita con una fuente distorsionada. Fue en ese momento que me di cuenta de que había tocado algo mucho más grande, mucho más peligroso de lo que pensaba. No pude apagar la computadora. Mi mente era un caos. ¿Qué había hecho? La pantalla parpadeó y de repente apareció un mensaje más. «Nos vemos pronto». Antes de poder reaccionar, mi computadora se apagó. El pánico me invadió. ¿Qué sucedía? ¿Qué querían de mí? ¿Quiénes eran ellos? La respuesta llegó esa misma noche cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Al principio no atendí, pero después de unos minutos me armé de valor y contesté. Al otro lado, solo escuché una risa distorsionada. Era escalofriante. Después de un largo silencio, la voz volvió a hablar. «Te estamos observando. La oferta por ti ya ha comenzado». Me temblaban las manos.
¿Qué quería decir con eso? ¿Qué tipo de oferta? ¿Y cómo sabía mi nombre? La paranoia me consumió. Esa noche revisé mi computadora nuevamente. Decidí rastrear el sitio al que había accedido, y lo que encontré me heló la sangre. Había millones de personas más en esa base de datos. Subastados. Esas palabras aparecieron junto a imágenes, nombres y direcciones. Personas como yo, que pensaban que estaban a salvo detrás de una pantalla, pero que no tenían idea de lo que les esperaba. Vi mi nombre, mi dirección y una cantidad increíblemente alta, $100,000. Esa era la primera oferta. ¿Para qué? Las respuestas me aterrorizaban. Sabía que estaba siendo observado, pero ahora entendí que mi vida tenía un precio, y no era pequeño. A los pocos días recibí más llamadas extrañas, voces que se reían y luego colgaban. En una ocasión, alguien susurró mi dirección. Sabían dónde vivía, sabían quién era. Ya no era seguro en mi propia casa. Destruí mi computadora, cambié de lugar, pero la sensación de estar siendo observado no se fue. Sabía que había algo más, algo mucho peor acechando en las sombras. Mis amigos, también aterrados, comenzaron a investigar más a fondo, y pronto descubrimos algo aún más perturbador. Existen salas rojas, lugares secretos donde la gente paga para ver la tortura y la muerte de una persona en tiempo real. No podía creer lo que veía. En uno de esos sitios encontré un video transmitido en vivo. Era una persona atada, suplicando por su vida. La subasta comenzaba. Esa persona podría ser yo. Mis amigos intentaron rastrear la conexión, pero era imposible. Estábamos atrapados en algo más grande de lo que podíamos controlar. Decidí ir a la policía, pero como temía, no me creyeron al principio. No podían rastrear a estas personas. Todo era demasiado anónimo y las autoridades no sabían cómo actuar. Lo que comenzó como un simple vistazo a la Deep Web se convirtió en una carrera contra el tiempo. La única opción que nos quedaba era huir. Mis padres, aterrados por lo que estaba sucediendo, decidieron que debíamos mudarnos. Nos trasladamos a un lugar remoto, oculto en las montañas, donde pudimos cambiar nuestros nombres y nuestra identidad. Pensamos que finalmente estábamos a salvo, pero la vigilancia no cesó. En un momento, mi teléfono vibró. Un mensaje apareció. Te encontramos. Nos vemos pronto. En ese instante supe que no había escape. La red no perdona. Y en la oscuridad de la Deep Web, la gente como yo solo es una mercancía más. Siempre he sido de los que no temen a la oscuridad. Pasé años siendo parte del mundo invisible de la Deep Web, donde las sombras no son solo figurativas, sino literales. Durante una década, mi trabajo como desarrollador de seguridad para una de las compañías más reconocidas de ciberseguridad del país me había familiarizado con la cara más grotesca del Internet. La red oculta, donde los secretos más oscuros se comercian en silencio. Y, aunque la sangre nunca dejó de helárseme ante ciertos descubrimientos, había aprendido a cerrar esa puerta mental y seguir adelante. Sin embargo, todo cambió un maldito martes. Era un día aparentemente ordinario. La rutina, siempre reconfortante, se desplegaba de manera impecable. Completaba una auditoría de seguridad para una empresa de biotecnología. Revisaba los patrones de tráfico. Solucionaba problemas técnicos. El sonido de las teclas bajo mis dedos era el único ruido en la oficina. Pero entonces mi superior se acercó a mi escritorio. Su rostro, normalmente serio, parecía más grave que de costumbre. Sin decir una palabra, me entregó una carpeta Manila, un documento físico que contrastaba con mi mundo digital. Mira esto. Fue todo lo que dijo. Lo abrí con la rutina de quien no espera mucho. Pero la portada de la carpeta me hizo detenerme. Había una alerta sobre un incremento en la distribución de datos robados. Sin embargo, lo que me sorprendió no fue la alerta en sí, sino la frecuencia y el origen de esos datos. Las fuentes eran sumamente difíciles de rastrear. No era el tipo de robo habitual. Algo no encajaba. Decidí comenzar la investigación de inmediato. Configuré mis herramientas, me aseguré de que mi huella digital estuviera protegida, como siempre. La Deep Web no era territorio desconocido para mí.
La oscuridad de esos pasadizos virtuales ya no me asustaba, pero ese día había algo en el aire, algo que no podía precisar. Pasé horas navegando entre foros clandestinos, mercados negros, recopilando información como siempre lo hacía. El flujo constante de datos me mantenía concentrado, pero después de unas horas, algo extraño ocurrió. Fue entonces cuando me encontré con un enlace que, a primera vista, parecía trivial. Un anuncio que, en un principio, pensé que no valía la pena explorar. El contenido era ambiguo, un tanto ambiguo, como tantos otros que encontraba a diario. Pero lo que me llamó la atención fueron las imágenes. Fotografías de lugares que, por alguna razón, me resultaban extrañamente familiares. Reconocí esos rincones, esas sombras, esas estructuras, pero no podía recordar de dónde. Era como si las imágenes flotaran en los márgenes de mi conciencia, como una pesadilla a medio recordar. Me detuve y en un impulso inexplicable hice clic. La pantalla se iluminó con una página oscura, un foro privado. Solo los más privilegiados podían acceder a este tipo de foros, y sabía que no era coincidencia que llegara hasta allí. La gente que frecuentaba estos lugares no era la típica. A menudo había hackers, informantes y agentes con intenciones turbias, dispuestos a hacer negocios con los datos más sensibles. Utilicé uno de mis seudónimos más comunes, uno que había creado años atrás para estos casos. No esperaba nada. Tal vez algún dato más, una pista para completar mi investigación, nada más. Pero de repente, un mensaje apareció en la pantalla. Una notificación directa. Era de un usuario desconocido. Su nombre parecía una secuencia aleatoria de números y letras. Al principio, pensé que era una broma, pero algo en la forma en que lo escribió me dio escalofríos. Sé que estás buscando algo. Puedo ayudarte, pero tienes que escucharme. En un principio, ignoré el mensaje. No me tomé el tiempo de responder, pero la sensación de incomodidad crecía. ¿Quién demonios sería este tipo? Mi mente comenzó a divagar. Tal vez una trampa. Tal vez un intento de obtener información de mí. Respondí con una pizca de sarcasmo, esperando que el tipo se fuera. Lo había visto muchas veces antes, personas tratando de asustar a investigadores o intentando venderles información falsa. Claro, seguro que sí. ¿Qué más sabes, maestro del universo? Esperaba que se rendiría, pero no fue así. En lugar de una respuesta común, el usuario contestó con un mensaje que me dejó completamente helado. Sé más sobre las operaciones de la policía y el gobierno de lo que podrías imaginar. Información que ni siquiera tú podrías descubrir. El aire se volvió denso en ese instante. Mi corazón aceleró. ¿De qué demonios estaba hablando? Había oído hablar de hackers con acceso a información gubernamental, pero esto era diferente. El tono de su mensaje, la forma en que hablaba, todo me indicaba que este tipo sabía más de lo que debería. Era como si estuviera observando mis movimientos, como si supiera lo que estaba investigando en ese mismo momento. Por un instante, sentí que mis pies estaban sobre un terreno inestable, pero al mismo tiempo, algo me decía que debía seguir adelante. Respondí de nuevo, esta vez de manera más cautelosa. ¿Quién eres? ¿Qué sabes de mí? No hubo respuesta durante varios minutos. Decidí desconectar y cerrar la sesión, pensando que tal vez había sido solo una estrategia para intimidarme. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de cerrar la ventana, el mensaje final apareció. ¡No me subestimes! La conversación se cortó de golpe. El silencio posterior fue tan pesado que me resultó casi insoportable. Era como si algo estuviera observándome, como si esa amenaza fuera solo el principio de algo mucho mayor. Decidí seguir con la investigación, aunque la sensación de estar siendo vigilado no me dejaba en paz. Pasaron días y la investigación avanzaba a trompicones. Había encontrado algunas pistas, pero nada que me acercara a una respuesta clara. Sin embargo, de repente, un archivo apareció en uno de los rincones más oscuros de la Deep Web. Un archivo encriptado, casi imposible de acceder para cualquiera que no estuviera completamente preparado. Con gran esfuerzo logré descifrarlo. Lo que encontré dentro no solo me dejó sin aliento, sino que cambió por completo mi perspectiva de lo que estaba sucediendo. Había documentos que vinculaban a personas dentro del gobierno, de las Fuerzas Armadas, incluso dentro de las agencias de inteligencia. Un intrincado juego de poder y corrupción
que se extendía más allá de lo que mi mente había podido imaginar. El mensaje del extraño en el foro ya no parecía una simple amenaza. Estaba claro que alguien dentro de las instituciones a las que había servido durante años estaba involucrado en algo mucho más siniestro. Tal vez había sido un aviso, tal vez una llamada de atención. Pero ¿quién era este hombre? ¿Por qué me estaba guiando hacia esta verdad macabra? La sensación de estar siendo observado nunca me abandonó. Comencé a recibir más mensajes en mi correo seguro, todos con información fragmentada, pistas que me empujaban a descubrir más, pero sin que pudiera entender el propósito final. Alguien sabía que estaba cerca de la verdad, y eso, me di cuenta, era peligroso. Este caso, como muchos otros, jamás fue cerrado oficialmente, pero para mí nunca terminó. Cada noche antes de dormir, me quedaba mirando el monitor apagado, con la sensación de que algo más estaba acechando, esperando que abriera el siguiente archivo, clicara en el siguiente enlace, porque en la Deep Web, la oscuridad no solo está en los rincones del Internet. A veces esa oscuridad se encuentra dentro de uno mismo. Siempre fui el tipo que prefería las sombras a la luz. Lo que otros rechazaban, lo que otros temían, me atraía como un imán. Desde joven mi fascinación por lo oculto y lo desconocido no fue una simple curiosidad, sino una necesidad. En la universidad me dedicaba a desentrañar teorías conspirativas, leer sobre fenómenos paranormales y explorar las partes más oscuras de la web, esos rincones donde la gente se pierde en busca de lo inexplicable. Mi nombre es Jack, y cuando entré en la Deep Web por primera vez, nunca imaginé que ese sería el principio del final de mi vida. Era una noche común. La luna estaba oscura, apenas se veía en el cielo, y el viento soplaba suavemente. Me encontraba en mi apartamento, rodeado de pantallas y cables, con una taza de café frío junto a mí. Hacía tiempo que sentía una extraña necesidad de adentrarme más en los secretos de la red, como si algo me llamara, como si mi destino estuviera inevitablemente ligado a esos oscuros rincones. Y fue esa noche cuando lo encontré. No fue una búsqueda planeada, simplemente algo en el foro me llamó la atención. Un post titulado "El hombre sin rostro, la presencia oscura que nadie debería ver". No era el título más atractivo, ni el más impactante, pero el primer vistazo me intrigó. Aunque no había mucha información en el post, sí había una advertencia. El que lo vea jamás será el mismo. No busques más. No te adentres en la oscuridad. El hombre sin rostro te está observando. Me encogí de hombros y, por un impulso que no pude controlar, hice clic sobre el enlace. Era una publicación en un foro oscuro, lleno de testimonios dispersos de personas que decían haber tenido encuentros con una entidad conocida solo como el hombre sin rostro. Los relatos variaban, pero algo se repetía constantemente. Una presencia imponente, un reflejo distorsionado y un sentimiento palpable de ser observado, incluso cuando no había nadie cerca. Decidí investigar más a fondo. Me senté en mi silla y empecé a leer con más atención. Las historias hablaban de fotos y videos en los que, por alguna razón, las personas que se atrevieron a mirarlos ya no podían escapar de la sombra de esta entidad. Algunos decían que el hombre sin rostro aparecía en sus fotos, pero nunca se podía ver su rostro, solo una figura difusa, un vacío sin identidad. Otros mencionaban distorsiones extrañas en sus reflejos, como si algo estuviera tomando posesión de sus almas, despojándolos lentamente de su esencia. Al principio, pensé que todo era una ficción bien elaborada, un mito de Internet, pero algo en esas historias me perturbó. Decidí investigar más. No me detuve ante nada. Foros, blogs oscuros, videos, todo lo que pudiera arrojar alguna pista sobre esta figura fantasmagórica. En uno de los videos se veía a un hombre frente a un espejo, observándose fijamente. En el reflejo, las sombras detrás de él parecían moverse como si fueran una entidad por sí misma. Luego, algo aún más extraño sucedió. El rostro del hombre comenzó a desvanecerse, como si fuera absorbido por la oscuridad que lo rodeaba. De repente, la figura del hombre sin rostro apareció detrás de él,
con ojos vacíos y una presencia tan penetrante que me hizo sentir que me estaba mirando a través de la pantalla. El video se cortó abruptamente y al final apareció un mensaje en letras distorsionadas que me heló la sangre. Ya lo has visto, ahora estás en la lista. Al principio creí que era un montaje, algo elaborado para asustar. Pero mientras la imagen de esa figura seguía rondando mi mente, algo comenzó a cambiar. Las sombras en mi apartamento empezaron a moverse de manera extraña. No era solo la iluminación jugando con las formas, sino algo más, algo que parecía seguirme. El aire se volvía más denso cada vez que me acercaba al espejo, y esa sensación extraña de ser observado, aunque no había nadie cerca, me inquietaba más y más. La idea de que este hombre sin rostro pudiera estar observándome, acechándome, empezó a consumir mis pensamientos. Una noche, mientras revisaba más testimonios en los foros, algo sucedió que jamás podría haber anticipado. Comencé a notar cambios en mi entorno. Las fotos que había tomado hace días, esas que guardaba en mi teléfono, comenzaron a distorsionarse. En una de ellas, veía mi propio rostro reflejado, pero no era el mío. Algo había cambiado. Mi expresión era vacía, mis ojos perdidos, como si no estuviera allí, como si alguien más estuviera mirando a través de mí. El miedo se apoderó de mí por primera vez. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué había desatado? Traté de racionalizarlo, pero las distorsiones siguieron apareciendo. El aire en mi apartamento se volvió pesado, como si una presencia invisible se hubiera instalado allí. Cada noche, cuando apagaba las luces, podía escuchar susurros, como voces lejanas, en lo más profundo de la oscuridad. Eran susurros que no podía entender, pero que sentían como si invadieran mi mente, como si se filtraran en mis pensamientos. Desesperado, traté de huir de mi obsesión. Cambié mis contraseñas, borré mi historial, intenté dejar de investigar, pero la sensación de ser seguido no desaparecía. Algo me observaba. En cada reflejo veía a esa figura difusa, como si la presencia del hombre sin rostro estuviera tomando forma a través de mí. Entonces una noche, en medio de un sueño agitado, desperté sudoroso, con el corazón acelerado. Algo no estaba bien. Me levanté de la cama y cuando miré hacia el espejo en el pasillo, lo vi. El hombre sin rostro estaba allí, de pie, en el reflejo. Pero no era solo su figura la que me aterraba. Lo peor era que, en mi reflejo, mi rostro estaba completamente distorsionado. Ya no era mi rostro. Era una mezcla grotesca de facciones, algo inhumano. Mis ojos, vacíos, se llenaban de oscuridad, como si una fuerza desconocida estuviera absorbiendo mi identidad. De repente, algo me empujó a acercarme más al espejo. Cuando lo hice, vi que mi reflejo comenzó a sonreír de manera extraña, como si no fuera yo, sino el hombre sin rostro tomando posesión de mi rostro. Intenté retroceder, pero una presión invisible me mantenía atrapado, como si el aire estuviera a punto de estrangularme. Mi mente se nublaba y la oscuridad de mi reflejo parecía consumir toda mi razón. Fue entonces cuando escuché la voz, una voz que resonaba en mi cabeza, pero que no provenía de ningún lugar. Era la misma voz que había escuchado en los testimonios, la misma voz que decía, «Ahora eres parte de él». La oscuridad me rodeaba por completo. Sentí una sensación de ahogo, como si mi cuerpo estuviera siendo despojado de su forma física. El hombre sin rostro ya no era una figura, ya no era una sombra. Estaba en mí, en mi mente, en mi alma. Y lo supe, no podía escapar. Aquellos que se atreven a mirar, a buscar, a profundizar en su mundo, ya no son más que fragmentos vacíos, parte de su existencia, un nuevo rostro para llenar el abismo que deja en su paso. Al día siguiente, la policía encontró mi apartamento vacío. No quedaba nada, solo huellas borrosas, como si mis pasos se desvanecieran antes de ser seguidos. Cuando revisaron mi computadora, vieron que había visitado foros oscuros, sitios que nadie debería explorar, y vieron los videos y las fotos. Todo estaba registrado, pero no había señales de mí. Solo quedaba el eco de mi nombre en las búsquedas recientes. Poco después, los foros comenzaron a llenarse de nuevos testimonios. Los usuarios que veían las fotos
que se atrevían a investigar al hombre sin rostro comenzaban a reportar las mismas experiencias. Su identidad se desvanecía lentamente. Y lo más aterrador de todo, una nueva imagen apareció en las mismas páginas de la Deep Web. Un hombre frente a un espejo, pero esta vez su rostro se desintegraba en las sombras. Y como siempre, el mensaje final: ya lo has visto, ahora eres parte de él. El ciclo comenzaba de nuevo. Y yo, ya no soy yo. Quiero que entiendas algo desde el principio. No soy un hombre malo. No lo era. Pero las circunstancias pueden llevar a cualquiera al borde de la locura. Y eso es exactamente lo que me pasó. Todo comenzó cuando Clara, mi exnovia, me dejó. Sé lo que muchos pensarán. Es algo común. Todos hemos pasado por una ruptura. Pero en mi caso no era solo una ruptura. No, ella me había dejado después de todo lo que había hecho por ella. Yo le ayudé a salir de las deudas. Le ofrecí un hogar, una estabilidad que jamás tuvo antes. Y a cambio, ella me dejó por un tipo que no tenía ni un cuarto de lo que yo le ofrecía. Me humilló de la peor forma posible. Me destruyó en público y lo peor de todo, no me dio una explicación. Simplemente me dejó de lado como si nada de lo que habíamos vivido importara. Pensé que lo superaría con el tiempo, pero no fue así. Mi rabia, mi frustración, me invadían a cada momento. Cada vez que pensaba en ella, algo dentro de mí se retorcía de enojo. Estaba tomando una cerveza en la cocina una noche, mirando la pantalla de mi ordenador en silencio, cuando un pensamiento cruzó mi mente. ¿Y si la castigara de alguna manera? ¿De alguna forma que ella entendiera lo que me había hecho? Sabía que esto no estaba bien, pero no podía dejar de pensar en ello. Era como si una parte de mí estuviera empujándome hacia esa oscuridad. Fue entonces cuando recordé algo: la Deep Web. No era un novato en eso. Había curioseado en esos rincones oscuros antes, pero jamás me había involucrado demasiado. No buscaba nada ilegal, pero sí había visto cosas extrañas. Foros raros, chats donde la gente hablaba de sus deseos más oscuros. A veces solo pasaba el rato, pero esa noche sentí que algo me atraía. Algo dentro de mí necesitaba hacer algo, y lo hice. Busqué en la Deep Web por horas, recorriendo foros que no se veían en la superficie de Internet. Cada clic que daba me acercaba más a lo que no debía estar buscando. Pero algo dentro de mí no me dejaba parar. Estaba buscando venganza, sin saberlo. Y ahí fue cuando encontré un foro extraño llamado La Lista de los Traviesos. El nombre me intrigó, pero lo que más me atrapó fue el mensaje que aparecía en la página de inicio. ¿Conoces a alguien que haya hecho algo malo? ¿Alguien que merezca sufrir las consecuencias de sus actos? Si es así, este es el lugar donde sus nombres serán escuchados. Sé específico, escribe su historia, y si eres lo suficientemente valiente, haz que otros vean lo que puede sucederle. Era una oferta tentadora, quizás el tipo de venganza que había estado buscando. Era perfecto, porque podía hacerlo sin que nadie supiera que era yo quien estaba detrás. Podría destruir a Clara sin levantar una ceja. Con un par de clics me encontré dentro del foro. Al principio, todo parecía un juego. Las historias de gente que había sometido a sus enemigos a terribles destinos, descripciones de traiciones, venganzas personales que escalaban desde lo psicológico hasta lo físico. Y en algún punto de ese laberinto de maldad, algo en mí se rompió. La ira me cegaba. Decidí que lo haría. Subí fotos de Clara, momentos que compartimos juntos, fotos suyas de redes sociales, información personal que había conseguido. Pensé que no iba a ser tan grave. Solo quería mostrarle a ella y al mundo lo que ella me había hecho. Quería que todos supieran lo mal que me trató. Pero cuando llegó el momento de enviar la publicación, no pude evitar un impulso, una necesidad de ir más lejos. No solo la humillaría públicamente, Number la destriparía en público, sin que nadie la perdonara jamás. De forma compulsiva, seleccioné una categoría llamada El Ladrón de Trineos. No sabía exactamente qué significaba, pero algo en su nombre me llenó de una extraña sensación de poder. Algo oscuro, un sentimiento de que finalmente estaba tomando el control de mi vida después de tanto sufrimiento. Ingresé su dirección, su número de teléfono, el lugar donde había trabajado antes,
sus conexiones personales, cualquier detalle que pudiera dañar su vida, asegurándome de que nadie la ayudara, de que su vida nunca volviera a ser la misma. En ese momento, la rabia me inundó. La ansiedad que había estado contenida durante semanas se desbordó, y con un clic presioné el botón de enviar, y con ello, una parte de mí sintió una extraña calma, como si finalmente hubiese hecho justicia, o eso creí. Pasaron los días y la calma, esa extraña satisfacción, comenzó a desvanecerse. Al principio no hubo nada, ningún mensaje, ni en el foro ni en mis redes. No vi su nombre o rostro en ninguna parte. No hubo reacciones, solo un silencio espeso que empezó a incomodarme. ¿Era esto lo que realmente había esperado? ¿Esto era todo lo que quedaba de mi venganza? Me dejé llevar por el miedo. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si nadie veía lo que había hecho? ¿Y si me había equivocado? Hasta que finalmente recibí un mensaje. No era de Clara, era de un usuario en el foro. Su mensaje era corto, directo. Ya está hecho. Has cruzado la línea. Ahora tú eres parte de la lista. Mis manos temblaron. ¿Qué significaba eso? ¿De qué línea hablaba? El pánico se apoderó de mí. Durante los siguientes días, las cosas empezaron a ponerse raras. Recibí llamadas misteriosas que colgaban justo cuando las atendía. Encontré pequeños detalles extraños en mi casa. Objetos fuera de lugar, puertas que encontraba entreabiertas cuando sabía que las había cerrado con llave. Al principio pensé que era mi imaginación, pero una sensación de paranoia me empezó a invadir. Sabía que algo no estaba bien. Unos días después, el golpe final. La policía apareció en mi puerta. Fueron a buscarme. ¿Qué podía haber hecho? ¿Qué había pasado? ¿Por qué me buscaban? La policía me interrogó sobre Clara, sobre mi relación con ella, sobre su desaparición. No entendía nada. Les mentí. Les dije que hacía días que no la veía. Pero la mirada en sus ojos era la de alguien que ya sabía más de lo que yo podría admitir. Las semanas siguientes fueron un tormento. Clara no apareció en ningún lado. Nadie tenía pistas. Y entonces un día, la noticia que me heló la sangre llegó a mis oídos. El cuerpo de Clara ha sido encontrado. El mundo se desmoronó a mis pies. Estaba en shock. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué forma? La policía confirmó que la encontraron en un edificio abandonado, en un barrio lejano. Pero lo que me aterrorizó fue lo que hallaron con ella. Dentro de su bolsillo, una pequeña nota arrugada. La miré con el corazón latiendo en mi garganta. En la nota, con letras que parecían escritas por una mano temblorosa, decía: la lista de los traviesos. No podía creerlo. Yo había sido parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro. Lo que comenzó como una venganza personal se había convertido en algo que ya no podía controlar. Y el nombre que apareció en esa nota, mi nombre, mi vida, mi existencia, ya no tendría paz. Nada volvería a ser lo mismo. Y esa noche, mientras el eco de la puerta que se cerraba resonaba en mi cabeza, comprendí la peor de las realidades. Los que estaban detrás de la lista de los traviesos no perdonan. Y yo era el siguiente. No sé quién los maneja, pero sé que no hay forma de escapar de lo que ya he desatado. Al final, mi nombre quedará grabado en la memoria de aquellos que deseen vengarse. Mi vida es solo una sombra ahora, una sombra que se alarga con cada paso que doy. Mi única esperanza es que Clara, donde quiera que esté, no sepa la verdad, porque al final soy yo quien merece sufrir por lo que hice. Mi vida ya no es mía. Si alguna vez llegas a escuchar esto, entonces habrás cometido el mismo error que yo. Te advierto que no hay vuelta atrás una vez que te adentras en esa oscuridad. No es un simple relato de terror, ni una leyenda que se cuenta alrededor de una fogata. Lo que te voy a contar es algo real, algo que comenzó como una curiosidad inocente y terminó convirtiéndome en algo que ya no reconozco. Todo comenzó una tarde cualquiera. Una tarde llena de aburrimiento y un deseo de saber más. Mi primo, siempre tan hábil con las computadoras, me había mostrado algunos trucos. No era un experto como él, pero me defendía, y como todo joven curioso,
Me encontré navegando por los rincones más oscuros de la web. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que debía tener cuidado. La Deep Web es un lugar donde todo lo que has oído hablar sobre los horrores de Internet cobra vida. Pero yo no tenía miedo. Pensaba que nada podría tocarme. Una tarde, mientras investigaba, me encontré con un enlace titulado Vistas hipnóticas. Algo en el título me llamó la atención, pero no estaba seguro de por qué. La curiosidad me ganó. No pensaba interactuar con nada, solo observar. El clic fue casi automático, como si algo ya me estuviera esperando. La página comenzó con imágenes sencillas, paisajes comunes, montañas cubiertas de nieve, castillos en la cima de acantilados, océanos en calma. Parecían inofensivas al principio, algo relajante incluso. Pero pronto las imágenes empezaron a volverse extrañas. Los colores se intensificaron hasta el punto de ser dolorosos para los ojos. Los paisajes se distorsionaron, las formas se deformaban. Lo que antes era una escena tranquila, ahora parecía una pesadilla en cada parpadeo. Empecé a ver figuras humanas entre las imágenes, cuerpos torsionados en posiciones imposibles, manchas rojas, sangre. La velocidad aumentaba y mi cabeza comenzó a pulsar, latiendo con un dolor profundo y punzante. Las imágenes se movían tan rápido que ya no podía distinguir qué era lo que estaba viendo. Parecía que todo se desmoronaba frente a mí, que las imágenes trataban de arrebatarme algo. Pero lo peor vino después. No sabía lo que me esperaba, no estaba preparado para ello. En un momento, todo se detuvo, el caos cesó y apareció una pantalla completamente blanca. Fue como si mi mente quedara atrapada en un vacío. En el centro de la pantalla, en letras blancas, apareció un mensaje. Buena suerte. La palabra me atravesó como una aguja. No había sentido nada igual. Me desconecté de inmediato. Apagué todo. La oscuridad de mi habitación me envolvió, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había visto. La sensación de que algo en mí se había descontrolado. Me sentía diferente. Algo había cambiado y no entendía qué. Esa noche fue el principio de mi descenso. Cuando me desperté, sentí un dolor de cabeza insoportable, uno que jamás había experimentado. Era como si alguien estuviera apretando mi cráneo con las manos. Cada ruido, cada voz a mi alrededor me molestaba. Todo era más intenso, más molesto. Mi cuerpo no me respondía como siempre. La luz me quemaba los ojos. Pero lo peor fue lo que sucedió en la escuela al día siguiente. Sebastián, un chico de mi clase que siempre había sido una molestia para mí, comenzó a jugar con un lápiz cerca de su cuello, como si quisiera provocarme. Mi mente ya no era la misma. No sé qué pasó, pero sentí una especie de presión interna. El dolor en mi cabeza aumentaba y de alguna manera, algo dentro de mí se rompió. La necesidad de controlar, de acabar con aquello, me dominó. No pensé en las consecuencias, solo actué. Tomé el lápiz y lo presioné con fuerza contra su cuello. El dolor en mi cabeza se intensificó, pero al mismo tiempo sentí una fuerza que no podía controlar. Era como si un poder ajeno se hubiera apoderado de mi cuerpo. La pequeña línea de sangre que apareció en su cuello no fue nada comparado con la violencia de la sensación que recorría mi cuerpo. Era invencible. Sebastián intentó empujarme, pero ni siquiera eso fue suficiente. Algo dentro de mí lo deseaba. Ver cómo caía, cómo se desmoronaba. El caos en el aula fue instantáneo. Gritos, llanto, desesperación. Mis compañeros se refugiaban en las esquinas y la profesora, aterrada, trataba de mantenerse lo más alejada posible. El director y los conserjes llegaron rápidamente, separándome de Sebastián. En ese momento, me di cuenta de que había algo extraño. Algo en mi interior que me decía que no podía parar. No podía detener lo que había comenzado. Cuando mis padres llegaron a la escuela, el caos continuó. No llamaron a la policía ni a los servicios médicos. El director parecía como si supiera que algo mucho más grande estaba sucediendo. Y sin embargo, no me arrestaron. Sebastián no presentó cargos. ¿Por qué? No tenía idea. Solo sabía que todo lo que había experimentado hasta ese momento me había marcado de una manera irreparable. Esa noche la pesadilla continuó.
El dolor en mi cabeza no cesaba. ¿Por qué me sentía tan extraño? ¿Por qué esa sensación de poder? Quería entenderlo, quería respuestas. Así que regresé al mismo sitio. El enlace, esa página que de alguna manera había estado esperándome. Ahora estaba diferente. No era solo un sitio de imágenes distorsionadas. Ahora había algo más, algo que no podía ignorar. Una lista de reglas apareció en la pantalla. No era algo que pudiera simplemente cerrar. No podía. El dolor en mi cabeza aumentó y de alguna manera supe que tenía que seguir leyendo. Y eso fue lo peor. Regla 1. Debes terminar lo que comenzaste o los dolores de cabeza empeorarán y morirás en 4 meses. Regla 2. Tómate tu tiempo o los dolores volverán más rápido. 3. No dejes que te atrapen. 4. Debes dejar una marca, una letra J grabada en la frente de tu objetivo. 5. Esto es una continuación del trabajo de alguien más. Resistirse es inútil. Y en ese instante entendí que no tenía elección. No había vuelta atrás. Lo que había empezado como un simple clic se había convertido en una condena, en un ciclo del que no podía escapar. El dolor, la obsesión, la necesidad de terminar lo que había comenzado me perseguirían hasta que lo hiciera. Sebastián fue el primero, pero no el último. La letra J se convirtió en mi firma. Cada vida que tomé, cada víctima que dejé atrás, me alejaba más de la persona que alguna vez fui. La adicción al poder, a esa sensación de control, creció con cada marca que dejaba, con cada vida que destruía. Cada vez, el dolor en mi cabeza desaparecía solo por un momento, solo para regresar con más fuerza. Hoy tengo 26 años. No me reconozco. Soy una sombra de lo que era, un espectro atrapado en su propia condena. Y aunque trato de escapar, aunque lo intento con todas mis fuerzas, sé que ya es demasiado tarde. La red me ha absorbido y ya no soy más que una pieza en su juego macabro. Así que si alguna vez llegas a encontrar esa página, ese enlace que parece tan inofensivo, te lo advierto. Huye, porque una vez que entras, ya no hay salida. Y si alguna vez lees esto, será porque alguien como tú, atrapado por la curiosidad, ha hecho lo mismo que yo, y no saldrás intacto. Nunca creí en esas leyendas urbanas que circulaban por la Deep Web. Para mí, era solo un pasatiempo inocente, una forma de escapar de la rutina diaria. Crecí como muchos jóvenes en los 2010, explorando lo desconocido en Internet, donde las historias extrañas, las creepypastas y los fenómenos paranormales me mantenían cautivado. Era un mundo donde todo parecía posible, y yo disfrutaba de esa sensación de peligro controlado, de lo irreal e imposible. Pero lo que nunca imaginé era que algo tan aparentemente inofensivo como un desafío viral pudiera cambiar mi vida de una manera que jamás podría haber anticipado. Recuerdo que fue una noche como cualquier otra, cuando, después de un largo día de trabajo, me encontré revisando antiguos foros en la Deep Web. Estaba buscando algo para desconectar, algo que me hiciera sentir esa mezcla de miedo y emoción que solo los lugares oscuros de Internet podían proporcionar. Fue entonces cuando me topé con un viejo reto, el desafío del ascensor. Sabía lo que implicaba. Había escuchado rumores sobre personas que lo habían intentado. Y aunque las historias siempre parecían un tanto exageradas, algo en mi interior me decía que debía intentarlo. La leyenda decía que si seguías una secuencia específica de pisos en el ascensor, podrías acceder a otro mundo, una dimensión paralela o algo así. Sonaba ridículo, claro, pero en ese momento, algo dentro de mí me impulsó a probarlo. Es solo un juego, me dije. El hotel donde me hospedaba estaba ubicado en una ciudad lejana, algo que me ponía incómodo de por sí. Era grande, de al menos 12 pisos, y cuando llegué a mi habitación, la sensación de desasosiego no desapareció. El pasillo largo, la luz tenue, el aire pesado, todo parecía estar diseñado para generar esa sensación de inquietud. Pero pensé que solo era mi mente jugando trucos. El trabajo me había agotado y no podía dejar que esas sensaciones me afectaran. Sin embargo, esa noche mientras volvía a mi habitación,
Algo cambió. Vi el ascensor vacío y, sin pensarlo, decidí intentarlo. Al principio, todo parecía normal. Los pisos se iluminaban conforme iba presionando los botones. Cuarto, segundo, sexto, hasta llegar al 10º. El sonido del ascensor, su movimiento, no era nada fuera de lo común. Pero cuando las puertas se abrieron en el 10º piso, la atmósfera cambió de inmediato. El aire se sentía diferente, como si la gravedad misma hubiera cambiado. El pasillo era más oscuro, la luz mucho más débil, y no había nadie. No escuchaba ni un solo ruido, ningún paso, ningún susurro, solo el vacío. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Mi instinto me decía que debía irme, pero algo me retuvo. Recordé la leyenda. Algo en mi interior me urgía a seguir adelante. Entonces algo se movió. De reojo vi una figura. Era una mujer, vestida con un vestido negro. Su cabello largo y desordenado caía sobre sus hombros. No era solo su presencia la que me desconcertó, sino la forma en que se acercaba. Caminaba lentamente, pero sus pasos no sonaban, como si flotara. Era imposible no mirar. Y lo hice. Pero no estaba lista para ver lo que sucedió después. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, algo en su rostro cambió. Su expresión, que al principio parecía neutral, se transformó en una mueca. Una sonrisa que no era una sonrisa. Y algo en su mirada, en esos ojos vacíos, me heló por completo. Me sentí atrapado, pero al mismo tiempo, algo en mí me dijo que debía irme, que había violado una regla que no debía haber roto. El ascensor empezó a moverse, descendiendo hacia el primer piso. De acuerdo con las reglas, si el ascensor bajaba a ese piso, estaba atrapado en otro mundo. Pero las puertas se cerraron, y cuando llegué al primero, salí rápidamente. La sensación de haberlo hecho mal me acompañó, pero no sabía cómo podría haber cambiado el curso de los eventos. Corrí hacia las escaleras sin mirar atrás. No debía mirar. No debía darme vuelta. Pero algo me impulsó a hacerlo, y lo hice. Allí, de pie en el interior del ascensor, estaba ella. La mujer. No se movía, pero su presencia era aún más imponente que antes. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mueca vacía, desprovista de humanidad. Sus ojos me observaban con una intensidad que no podía describir. Algo en su postura no era natural, como si estuviera esperando a que cometiera un error. Un error más. Pero antes de que pudiera hacer algo, las puertas del ascensor se cerraron y el ascensor se desplomó hacia el primer piso. Me fui de allí rápidamente, sin saber si había escapado o si simplemente había jugado con fuego. Esa noche, ya en mi habitación, traté de descansar, pero el sueño nunca llegó. Mi mente estaba en caos, y el terror crecía a medida que pensaba en lo que había hecho. De alguna manera, sentía que no había terminado con eso. Algo me decía que, aunque había salido del ascensor, el verdadero desafío recién comenzaba. La mujer no iba a dejarme en paz tan fácilmente. Las noches siguientes fueron una pesadilla. Al principio, pensaba que todo era producto de mi imaginación, pero los susurros comenzaron. La respiración suave, arrastrada, como si alguien estuviera respirando sobre mi cuello. Cada vez más cerca, cada vez más real. Al principio, pensé que tal vez estaba agotado, que la ansiedad me estaba jugando una mala pasada. Pero luego, una noche, escuché los pasos. Sonaban de debajo de la cama. Me quedé paralizado mirando el suelo, sin atreverme a moverme. Mi mente me gritaba que no mirara, pero el terror me obligó a hacerlo. Vi algo que no puedo describir. Cabello largo, oscuro, asomando de debajo de la cama. Y luego una mano, que no era humana, pero estaba ahí. No pude moverme, no pude gritar. Salí de la habitación lo más rápido que pude, sin pensar. Pero cuando miré hacia atrás, la vi. Sus ojos vacíos me observaban desde las sombras, como si me estuviera esperando. Las noches siguientes fueron más inquietantes. No podía dormir, no podía dejar de pensar en ella. La mujer del ascensor, la presencia que se había apoderado de mi mente. Algo en mi vida había cambiado, algo que no podía entender. Cada sonido en la casa, cada crujido en las paredes, me parecía más real, más aterrador. Sabía que no estaba solo, sabía que ella estaba cerca. Fue entonces cuando comencé a recibir los correos, los mensajes vacíos,
Las imágenes de esa noche, de mí, observando el vestíbulo, con la mujer al fondo, observándome desde la distancia. No podía huir de ella. No podía escapar de lo que había hecho. Cuando recibí la última foto, donde ella aparecía justo detrás de mí, sentí que algo dentro de mí se rompía. No podía ignorarlo más. La realidad y la pesadilla se estaban fusionando. Decidí regresar al hotel. Pensé que si lo hacía bien, si volvía a repetir los pasos correctamente, tal vez podría revertir lo que había hecho. Tal vez, solo tal vez, podría salir de esta pesadilla. Subí al ascensor una vez más, repitiendo los pasos con la misma precisión obsesiva, como si mi vida dependiera de ello. Cuando llegué al 10º piso, no sentí alivio. Sentí una presión aún mayor. El pasillo estaba oscuro y pude escucharla, la respiración. Estaba cerca. La mujer, la presencia, todo lo que había comenzado en ese hotel, todo me estaba llevando hacia aquí. Vi la puerta al final del pasillo y en el umbral estaba ella, esperándome, sonriendo. No era una sonrisa humana, y antes de que pudiera reaccionar, su figura comenzó a desvanecerse, y algo más oscuro y profundo comenzó a tomar su lugar. Ya no era un juego, ya no era una leyenda, era real. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.